Hola, muy buenas, bienvenidos al vídeo número 10 del curso completo de Word, donde vamos a ver las formas de visualizar un documento. Aquí tenemos un documento con un texto que ocupa varias páginas y vamos a ir comentando los diferentes tipos de vistas que nos permite utilizar Word para visualizar este documento. Si nos fijamos en la barra de estado tenemos aquí abajo los tres iconos, ¿vale?, para acceder más rápidamente, que son los de la vista diseño de impresión, que es el tipo de vista que se utiliza generalmente por defecto en los documentos, ¿vale? La vista de diseño de impresión es la que tenemos puesta ahora mismo y es la que nos permite ver el documento tal y como va a quedar cuando lo imprimamos. En este caso vemos el borde del documento, vemos el texto, vemos el margen superior que nos quedaría, el margen izquierdo, el margen derecho, el margen inferior, así como todas las imágenes que pueda tener el documento. En este caso, en este ejemplo, no tengo ninguna imagen, pero bueno, vemos el formato de letra, el tamaño, etcétera. Todos los elementos que se visualicen en el documento, en este tipo de vista, es lo que veríamos cuando el documento se imprima. Después tenemos otra vista, que es la vista modo libro, que nos permite ver el documento. Está aquí, modo lectura, modo libro o modo lectura. Nos permite ver el documento como si fuese un libro. Es una vista muy cómoda para leer documentos en pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues podríamos ver el documento como se ve aquí. Podríamos pasar las páginas hacia un lado o hacia otro. Bueno, es una vista pues mucho más cómoda para cuando tengamos que leer documentos en Word. El tamaño de la letra se ve bastante bien, es cómodo el desplazamiento de las páginas y bueno, en definitiva nos permite leer un documento cómodamente. Para salir de esta vista podemos pulsar la tecla escape y volvemos a la vista diseño de impresión, que es la que tenemos por defecto. El siguiente tipo de vista que tenemos disponible es la vista diseño web, que es el botón este que tenemos aquí a continuación, a la derecha del botón de la vista diseño de impresión, y esto nos permite ver el documento como si fuera una página web. Esta vista es útil pues, si vamos a diseñar alguna vez un documento en Word que vaya a ser publicado en Internet, que vaya a formar parte de una página web. Podemos utilizar este tipo de vista para ver cómo quedarían los elementos una vez que este documento se publique en Internet. Si alguna vez fuéramos a hacer ese tipo de documento, un documento que después va a ser publicado en Internet, lo que tendríamos que hacer es guardar el documento como página web, o sea, con extensión HTML o HTML. Para ello nos tenemos que ir a Archivo y Guardar como. Si recordamos las opciones que teníamos al guardar, hay un vídeo anterior que veíamos cómo se guardaban documentos. Bueno, pues aquí dando a examinar, en la lista tipo, ¿vale?, podemos elegir que este documento se guarde como documento de página web, HTML o HTML. Con lo cual, este documento, ¿vale?, pues podríamos guardar y ya quedaría guardado con extensión HTML o HTML, que es el tipo de archivo que se utiliza para las páginas web. Bien, a continuación del botón de la vista diseño de impresión tenemos la barra de zoom, que nos permite acercar y alejar el documento. Si nos fijamos, en estos momentos tenemos puesto el zoom al 100%, es decir, no hay zoom, con lo cual, bueno, pues vemos más o menos el tamaño real de la letra y de los elementos que componen el documento, lo que hablábamos, tal y como quedaría cuando la hoja, este documento, se imprima. Aquí en la vista de diseño de impresión, que acaba de cambiar, es que tiene una pequeña ampliación, un 30%, ahora estamos en el 130%. Si pinchamos aquí, podemos alejarlo y visualizarlo al 100%, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya va en función de gustos del usuario, y si a alguien le parece más cómodo trabajar con el documento ampliado, pues no tiene más que acercar el documento hasta que el tamaño de la letra y de los elementos sea del gusto del usuario. Sí que hay que tener en cuenta que los formatos y los tamaños de la letra, al trabajar con zoom,
pueden llevarnos a equivocaciones. En este caso vemos la letra muy grande y no es que la letra tenga un tamaño grande, tiene un tamaño 11 como vemos aquí, es un tamaño normal para un documento que se va a imprimir. Pero al tener el zoom puesto parece que la letra es mucho más grande. Entonces hay que tener cuidado cuando estemos diseñando un documento que después se va a imprimir. A la hora de darle formato tenemos que tener en cuenta si el zoom está aplicado o no. Bien, pues todas estas son herramientas que tenemos aquí de acceso rápido, podemos decir, para configurar las vistas del documento. Estas herramientas también las tenemos accesibles desde la pestaña Vista, en la cinta de opciones, ¿vale? Vamos a la pestaña Vista y tenemos las vistas que acabamos de ver, modo lectura, diseño de impresión, diseño web y además tenemos una serie de opciones, ¿vale?, que solamente están accesibles desde esta pestaña. Por ejemplo, tenemos la vista esquema. Bueno, la vista esquema nos permite visualizar el documento en modo esquema. Dedicaremos un vídeo en el futuro a cómo se utilizan y cómo se configuran las listas y los esquemas numerados en Word, y volveremos a esta vista para ver cómo se organiza el texto, el documento, cuando trabajamos con este tipo de herramienta. Después tenemos también la vista borrador. La vista borrador nos permite ver el documento con un diseño mínimo, es decir, ocultando objetos e imágenes que pueden estar en el documento, ¿vale?, pero se ocultan, quedan ocultos para que podamos echar un vistazo rápido, digamos, al documento. Bien, si nos fijamos tenemos también la opción de zoom aquí, que es lo que hemos visto antes desde la barra de estado, ¿vale? Pero bueno, está organizado de una forma un poco diferente. Si pinchamos en el botón zoom, nos permite establecer diferentes porcentajes de zoom predeterminados. Ahora mismo estamos en el 100%, podemos establecer un 200% o un 75%, ¿vale?, más lejos o más cerca, ¿de acuerdo?, así de golpe. Y también nos permite establecer un porcentaje predeterminado utilizando estos botones, ¿vale?, para reducir el zoom o ampliarlo, o incluso escribiendo el zoom que queramos en número, ¿vale? Por ejemplo, quiero un zoom del 116%, lo escribo, pulso aceptar y ya tengo un zoom del 116%. También tenemos las opciones de establecer un ancho de página, que esto nos permite, bueno, ver el texto en todo el ancho de la página, ¿de acuerdo? Mira la vista de diseño de impresión y voy a aplicar esto, ancho de página, ¿de acuerdo? Vemos la página en el ancho de la pantalla, ¿de acuerdo? Tenemos ancho del texto, otra opción, para que nos permita ver, bueno, el texto que ocupe todo el ancho de la pantalla. Recordemos que tenemos la barra de desplazamiento horizontal, ¿vale?, para desplazar el documento horizontalmente, y la barra de desplazamiento vertical. Bien, volvemos a zoom y la otra opción que tenemos es toda la página, ¿vale?, para ver de un solo vistazo toda una página en el documento. Y también tenemos aquí la opción de varias páginas y aquí podemos indicar las páginas que queremos ver a la vez, ¿de acuerdo? Pongo aquí 6 páginas a la vez, pues voy a ver 6 páginas del documento al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Bien, pues estas opciones más concretas del zoom las tenemos desde la pestaña Vista de la cinta de opciones. Voy a dejarlo al 100% como estaba. Aquí tenemos más botones que son básicamente lo que hemos estado viendo, una página, ¿vale?, para ver toda una página de golpe, varias páginas, en este caso 3, ancho de página, para ver el ancho de página, etcétera. Otra opción que tenemos, que puede ser interesante para documentos que ocupen varias páginas, es la opción de dividir, ¿vale? Dividir nos permite dividir el documento para ver dos partes del mismo documento a la vez, dos partes diferentes del mismo documento a la vez. Por ejemplo, aquí puede estar en la parte de arriba, puede estar en la página 2 y en la parte de abajo puede estar en la página 11, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y estoy comparando pues un texto que está en la página 2 con un texto que está en la página 11 al mismo tiempo. Incluso puedo pinchar aquí y arrastrar para hacer más grande una parte del documento
u otra, en función de lo que nos interese. Bueno, para quitar la división podemos hacer doble clic en la barra o darle a quitar división. ¿De acuerdo? Si pincho dividir, se divide. Si hago doble clic, desaparece, o pulso el botón quitar división, que es el que aparece cuando le damos a dividir documento. Y por último, una opción que tiene Word bastante interesante, sobre todo en las últimas versiones de Word, es el lector inmersivo. Esto lo que nos permite, o lo que hace Word es que directamente nos lee el documento, ¿vale? Entonces pinchamos en Immersive Reader, que es el lector inmersivo, y si pulso el botón directamente leer en voz alta, es la opción más interesante de esta herramienta. El desastre de la batalla de Carrae, en la que Craso murió con sus legiones al enfrentarse a los partos, y la muerte de Julia acabó por romper el triunvirato. Vemos que Word directamente nos lee el texto que tengamos aquí en el documento. Y hay un botón, cuando pulsamos el botón leer en voz alta, nos aparece una barra de herramientas que nos permite, bueno, pues pausar la lectura, como yo he hecho, reproducir, avanzar a la siguiente, avanzar a la anterior y elegir una voz de lectura. Por ejemplo, yo la voz que tengo aquí seleccionada es la voz de Pablo, una voz robótica masculina, pero tenemos la opción de la voz femenina de Laura. Días después, tras la victoria de César en Alicia, Celio, como tribuno, y tenemos la voz femenina de Elena. Lanzó una propuesta de ley adicional. César sería dispensado. Esto ya va a gustos. También tenemos el marcador de velocidad de lectura para que la voz robótica lea más deprisa o más despacio. De la obligación de acudir a Roma para presentar su candidatura al consulado. Esta medida suponía que los opositores y enemigos de César, que pretendían procesarle por los supuestos crímenes de su primer Bueno, quizás es demasiado deprisa. perderían toda posibilidad de juzgarle. Bueno, esto ya va a gusto del consumidor. Yo lo dejaría en velocidad media, que es lo normal. Puesto que César en ningún momento dejaría de y es desempeñar. algo cómodo de escuchar. Las opciones que tenemos aquí también nos permiten ver el documento o configurar las palabras del documento de distintas formas. Por ejemplo, si pulso en el botón sílabas, lo que nos muestra son las sílabas que tienen las palabras del documento. ¿De acuerdo? O sea, nos mostraría un punto donde la palabra se puede dividir en sílabas. Si pincho, vuelve a desaparecer. El espaciado del texto nos permite, bueno, pues como veis, estaba activado y lo que hacía era separar las palabras, digamos. Generalmente para una lectura más cómoda. A mí personalmente me gusta sin espaciado, pero bueno, es una opción más que nos da Word para mejorarnos un poco la lectura del documento. Luego tenemos la herramienta de foco de línea. La herramienta foco de línea nos permite centrar o poner el foco en la línea que estamos leyendo. ¿De acuerdo? Esto es una forma también de leer el texto de forma más cómoda. Tenemos los botones aquí para avanzar o retroceder. Y en el caso del lector, si César regresaba a Roma como cónsul, no tendría problemas para hacer que se aprobaran leyes que concediesen. Siempre mantiene el foco en la línea que está leyendo. De hecho, este foco se puede configurar. Podemos decirle que sea un foco de 3 líneas, de una línea como estaba, de 3 o de 5 líneas. ¿De acuerdo? O ninguno, sin foco. Y luego también tenemos la opción de color de página. Podemos poner un color de fondo, ¿vale? Color sepia, color inverso, en fin, fondo negro, texto blanco o ninguno, que es el modo normal. Igual, otra herramienta para mejorar la lectura del documento. Y por último tenemos el botón ancho de columna, que nos permite pues, modificar el ancho del texto que vemos en pantalla. Muy estrecho, estrecho, moderado, etc. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que ya hemos terminado con esta herramienta, pulsamos el botón cerrar lector inmersivo y volvemos a la pantalla inicial. Y con esto pues terminamos todos los tipos de vista que Word nos ofrece para facilitarnos la lectura y el trabajo con los documentos de Word.
Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle a like, suscribíos, compartir el vídeo y bueno, apoyar un poco el canal para que podamos llegar a más gente. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.